trata de la historia, no de leyendas y mitos. Quiero saber en verdad qué pasó en Santo Domingo. Quiero saber qué se hicieron los primeros pobladores, la esclavitud de los negros. Quiero saber las razones. Investigaré de Osorio, de piratas y corsarios, la revolución haitiana y los grandes trinitarios, Santana, Báez, Lilis, Luperón y otros caudillos. Y también quiero saber del régimen de Trujillo, de Juan Bosch de Triunvirato, iré peldaño a peldaño. De abril de 65 llegaré a los 12 años. Y finalmente, señores, obviando muchas falacias, quiero saber quiénes fueron padres de la democracia. Repercutió en Saint-Domingue, los negros se sublevaron partiendo de Boacaimán. Para 1789, la parte occidental de nuestra isla, el llamado Saint-Domingue francés, era la colonia más rica del mundo. Producía para Francia más que todas las colonias americanas juntas. Los esclavos fueron ganando conciencia de su condición y de sus posibilidades de escapar de ella. Poco a poco se fueron organizando hasta que finalmente el día 14 de agosto de 1791 estalló la revuelta en las plantaciones del norte de Saint-Domingue, que no se detendría en los próximos 10 años. Sobre esto, Hugo Tolentino. Eso estalla por varias circunstancias. Primero porque la explotación llegó a un punto tal que los esclavos se fueron agrupando, crearon una lengua, hay que recordar eso, porque lo traían de lenguas y dialectos diferentes de África, a fin de que no se pudieran entender entre ellos mismos, y ellos crean lo que se llama el creol. A partir del momento de la unificación de una lengua y de determinadas tradiciones, pues ellos se sentían prácticamente unificados, los esclavos, en cuanto a ambiciones de libertad, etcétera. Eso coincide naturalmente, esas aspiraciones de los esclavos coinciden con la Revolución Francesa, quien le viene a dar de cierta manera una suerte de contexto ideológico, de justificación teórica para la revuelta de esclavos. Y se hace la revuelta de esclavos. La rebelión de los esclavos tuvo un carácter devastador, procediendo a incendiar y destruir propiedades de los esclavistas y a liquidar físicamente a muchos de ellos. Era un movimiento espontáneo que buscaba solamente destruir el viejo orden. En el occidente, en pocos días, la insurrección de los esclavos negros tomó proporciones sorprendentes, alcanzando un alto grado de crueldad, tanto por los negros como de los blancos. Ardieron las plantaciones de Puerto Princesa del Cabo, el negro matando al blanco, el blanco matando esclavos. Sobre la revolución haitiana, José Antinoe Fiallo. Entre 1791 y el año de 1804, que es el año de independencia de Haití, hay unos 13, 14 años en los cuales se desarrolla el proceso de la revolución haitiana. Inicialmente una revolución antiesclavista y según va avanzando es una revolución que va tratando de organizar una autonomía en la parte occidental de la isla, paso por paso, llega al régimen de Toussaint Louverture, que es un régimen donde se combina el poder que va surgiendo de los esclavos con la intención de que ese poder que viene surgiendo de los esclavos sea reconocido por Francia.
Toussaint estableció un gobierno militar y de inmediato se propuso reorganizar la colonia, la cual empezó a gobernar a nombre de Francia. En el aspecto político, Toussaint promulgó en julio de 1801 una constitución, la primera que en la historia de América condenaba abiertamente la esclavitud y la desigualdad racial. En ella se decía que Saint-Domingue seguía siendo una colonia francesa, que la esclavitud quedaba eliminada y se declaró que todos los negros, mulatos y franceses nacidos en la colonia eran hombres libres. Francia termina no reconociendo el poder antiesclavista de Toussaint Louverture, se produce el derrocamiento de Toussaint Louverture. Napoleón decidió mandar una escuadra armada, los esclavos la enfrentaron y Francia fue derrotada. Los soldados franceses morían por millares bajo las balas y a causa de la fiebre amarilla. Y cuando Leclerc enfrentaba el fracaso militar y Toussaint ganaba la guerra, cometió el increíble error de entregar las armas, luego de negociar un acuerdo con Leclerc bajo la falsa promesa de que garantizaría la libertad de los esclavos y otras conquistas revolucionarias. Toussaint fue apresado en junio de 1802 y enviado a Francia, donde murió al año siguiente en un calabozo. El engaño de que fue víctima el líder de la revolución haitiana enfureció a sus partidarios, quienes decidieron continuar la guerra bajo la consigna de libertad o muerte. Y Toussaint fue traicionado, trayendo por consecuencia que su amigo Dessalines proclame la independencia. Emilio Cordero Michel. Esa revolución culminó el 1 de enero de 1804, cuando se proclamó al mundo el nacimiento del Estado libre e independiente que se llamó República de Haití. Ese día, las tropas revolucionarias comandadas por Dessalines se reunieron en Gonaives para anunciarles al mundo el nacimiento de la primera república que proclamó la libertad de los esclavos en la historia de América. Esa república se llamó Haití, que en la lengua taína significa tierra madre. Hemos llegado a Gonaives, una de las ciudades más importantes de Haití. Esta es la imagen de Jean-Jacques Dessalines, el padre de la independencia de Haití. Ahí a Jean-Jacques Dessalines. La revolución haitiana repercutió en todo el mundo, sobre todo en América, y aquí en la parte oriental hizo posible que se desarrollara la rebelión de Boca de Nigua. Imitando a sus hermanos de la parte occidental, negros de Boca de Nigua echaron la historia a andar. Carlos Esteban Deive. Según el expediente del suceso,
Estos esclavos tenían como propósito realizar una sublevación general en toda la colonia para imitar así la de los esclavos franceses. E incluso habían enviado varios emisarios a hablar con algunos de los líderes de los esclavos franceses que se habían rebelado para que los instruyeran, para que les dijeran cómo habían hecho para ellos poder hacer lo mismo, ¿verdad? Pero evidentemente fueron perseguidos la corona española o las autoridades españolas que todavía seguían gobernando la isla. Recuerden que la colonia siguió siendo gobernada por las autoridades españolas a pesar de la cesión hasta que Toussaint toma posesión de ella. Las autoridades españolas enviaron tropas a perseguir a estos esclavos, lograron matar a varios, otros los hirieron y a otros los capturaron. Entre los capturados estaba, al parecer, el jefe de los rebeldes, que era un esclavo llamado Sopo, de apellido Sopo, que fue ahorcado y después descuartizado en un juicio sumario público que se celebró por ahí cerca de lo que hoy es el Malecón, frente a una multitud de hombres, de libertos, es decir, de morenos libertos y de esclavos que acudieron a presenciar la ejecución y que protestaban por ella, que clamaban por la libertad tanto de los detenidos y ejecutados como de los mismos esclavos que presenciaban el triste espectáculo. Supe que en boca del Igua los negros se sublevaron, buscando la independencia y su reina coronaron. Los franceses fueron derrotados en Haití, pero no en la parte española, donde no se estuvo combatiendo, y los generales Quevedo y Ferrán decidieron trasladarse hasta Santo Domingo, evitando así ser derrotados como los demás franceses en enero de 1804. Cuando esto ocurre, esta parte, la parte española, el Santo Domingo español, estaba ocupado por tropas francesas, comandadas por el general Quevedo, que cuando se rindieron los franceses de la parte occidental a los ingleses, negoció la rendición también de las tropas francesas que estaban de este lado. En la zona fronteriza había un militar, no de carrera, de infantería, sino un militar de administración, se llamaba Jean-Marie Ferrand, que dijo que no se rendía y no capituló. Y con unos 800 hombres abandonó Dajabón, marchó sobre Santiago, tomó Santiago, allí tuvo unos cuantos días y marchó sobre Santo Domingo, donde hizo preso al general que comandaba las tropas francesas, lo mandó para Puerto Rico y proclamó lo que se llama aquí la era de Francia en Santo Domingo. Ferrán no quiso partir, rechazó la diplomacia, comenzó en Santo Domingo la llamada era de Francia. Él se autodesignó capitán general y gobernador e inició una política gubernamental muy parecida a la que mantuvo Francia en la parte occidental, o sea, importación de esclavos, fomento de la gran plantación azucarera, de cacao, de café, de índigo, de algodón, y sobre todo el apresamiento de haitianos a través de incursiones que hacían las tropas francesas para apresar niños y hombres jóvenes que traían aquí para esclavizarlos o para exportarlos como mercancía. En enero de 1805, Ferrán emitió un decreto que provocó la segunda incursión militar haitiana a la parte oriental de la isla. En el decreto se desconocía la existencia de la República de Haití, a la cual Ferrán declaraba la guerra y legalizaba el robo de niños en el territorio haitiano, que luego eran exportados y vendidos como esclavos. La presencia de los franceses en la parte española de la isla era una amenaza para la independencia haitiana. Un ejército de 21.000 soldados fue dividido en dos grandes columnas. Una entró por el sur,
encabezada por Dessalines, Pétion y Joffre, y la otra parte de Cabo Haitiano para que entrara por el norte al mando de Cristóbal. Ese estado que surge en esas condiciones, bajo una montaña de cadáveres y bajo un montón de cenizas, se estima que murieron unos 450, 480 mil haitianos en el proceso de la lucha. Consideraba con razón de que no podían garantizar la viabilidad del Estado haitiano recién nacido, rodeado de enemigos, mientras en su frontera oriental se mantuviera una potencia colonialista y esclavista que mantuviera la esclavitud. Por eso se invade esta parte. En marzo de 1805, los haitianos habían rodeado la ciudad de Santo Domingo. Ferrán, por su parte, había tomado algunas previsiones para una mejor defensa de la ciudad. Durante 3 semanas, Santo Domingo permaneció sitiada sin que las tropas de Dessalines pudieran atacarla, a pesar de la enorme diferencia entre ambos ejércitos. Pero sobre todo cuando se estableció el cerco a Ferrán y se vio que era imposible asaltar la ciudad porque no se contaba con elementos militares básicos para asaltar una ciudad amurallada, que es la artillería. Cuando ya habían pedido artillería a Haití, una flota francesa, el almirante Missiessy, que venía desde el este, que por cierto no sabía que aquí había tropas francesas sitiadas, vio una bandera francesa en la torre del homenaje, se acercó, intercambiaron señales, desembarcaron pertrechos de guerra, desembarcaron hombres y siguieron rumbo hacia el oeste. Ante ese hecho, Dessalines ordenó la retirada de Haití porque temía que era una nueva expedición de Napoleón para aplastar a la República Haitiana, y dio órdenes estrictas, tierra arrasada, o sea, por donde pasaron destruyeron todo, por el sur destruyeron y por el norte, y sobre todo en Moca, en Santiago, hubo hechos de sangre innecesarios que crearon una especie de abismo entre las dos naciones y nacionalidades que compartían la isla de Santo Domingo. Pero allá en la parte este tenían un nuevo ideal, querían seguir el ejemplo de la parte occidental. La lucha contra los franceses en Santo Domingo tomó 2 direcciones diferentes. Al sur Ciriaco Ramírez, la independencia buscado, Juan Sánchez Ramírez el este estaba españolizado. En Santo Domingo, donde la élite seguía considerándose española, la indignación se apoderó de los propietarios, muchos de los cuales habían regresado. Uno de ellos, Juan Sánchez Ramírez, rico propietario de hatos y cortador de caoba en los alrededores de Cotuí e Higüey, quien vivió varios años en Puerto Rico, inició un movimiento contra Ferrán que contó con el apoyo militar de Toribio Montes, el gobernador español de Puerto Rico y la población dominicana que había emigrado a la vecina isla. En el sur operaba otro grupo encabezado por Ciriaco Ramírez, Cristóbal Hubert y Manuel Jiménez, que recibió la asistencia en armas de Pétion y de Cristóbal, los 2 gobernantes del dividido estado haitiano. La insurrección se inició en el sur, donde los franceses sufrieron las primeras derrotas por las guerrillas de Ciriaco Ramírez. En noviembre de 1808, entraron en acción las tropas que Juan Sánchez Ramírez pudo reunir, quien se dirigió a Boca de Yuma, cerca de Higüey, a juntarse con 300 soldados que envió Toribio Montes desde Puerto Rico. Cuando Ferrán se enteró del desembarco de tropas, salió a combatirla con 600 soldados y el choque principal se produjo en la sabana de Palo Hincado, cerca del Ceibo. Este monumento a los héroes de la batalla de Palo Hincado está a apenas unos 5 kilómetros del Ceibo, que está a mi derecha.
Y la sabana en donde se produjeron los hechos es la que está a mi frente. Las ideas en pro de la independencia circulaban por toda América y se hicieron sentir también aquí en el Santo Domingo Español a través de varios movimientos importantes. Ellos y sus consecuencias la veremos en el próximo capítulo. Un sector que era partidario de proclamar la independencia política del país. Ese sector lo encabezaba Ciriaco Ramírez, perteneciente a una naciente clase media vinculada con la explotación forestal y comercial en el sur, pero que aún carecía de la fuerza suficiente para imponer su ideología liberal y nacionalista. Este sector entró en contradicciones con el atrasado y poderoso grupo de los ateros de Sánchez Ramírez, primer caudillo dominicano que buscaba la expulsión de los franceses para volver al colonialismo español. La disputa entre ambos sectores sociales y políticos se resolvió en una asamblea de representantes, la primera de la historia dominicana, celebrada en Bondillo, un lugar cercano a Santo Domingo, en diciembre de 1808. En la Junta de Bondillo participaron representantes de todos los pueblos del país, quienes decidieron volver a la soberanía española, y se eligió a Juan Sánchez Ramírez gobernador interino. Y después de palo hincado, de un modo simple y sencillo, comenzó la España boba con la Junta de Bondillo. El período de la España boba se caracteriza por una profunda crisis económica, social y política, donde hubo un notable desarrollo de la conciencia nacional que se expresó en un conjunto de movimientos políticos que buscaban la libertad y la independencia de los dominicanos. Sobre esto, Emilio Cordero Michel. Hubo una serie de movimientos conspirativos y revolucionarios con apoyo del presidente haitiano Alejandro Petión, que presidía el sur de Haití. Haití se había dividido después del asesinato de Salines en 1806. Y Petión fue quien ayudó no solamente a Bolívar 3 veces, sino que ayudó en 4 oportunidades a revolucionarios dominicanos, mulatos casi siempre todos, y a veces negros también, que se plantearon iniciar un movimiento armado para proclamar un Estado independiente, libre y soberano, y abolir la esclavitud. Un grupo de mulatos de pequeña burguesía, habían sastres, habían zapateros y habían militares mulatos, criollos y también militares italianos. Es bueno aclarar que en las tropas napoleónicas que se rindieron a los ingleses aquí, había un regimiento, los restos de un regimiento italiano del Piamonte que le llamaban los piquetes italianos, que puesto que en ese momento el Piamonte se había unido a Inglaterra contra Napoleón, y estos se habían amancebado con mujeres criollas aquí, se les permitió que quisieran quedarse aquí, y fueron incorporadas al llamado batallón fijo, que es el batallón que mantenía España aquí. O sea, deciden iniciar un movimiento revolucionario contra Juan Sánchez Ramírez, que es quien entra como triunfador a la ciudad de Santo Domingo después de la rendición de los franceses.
Este era un movimiento que se planteaba la proclamación de una república, de un Estado libre independiente, mucho antes que Duarte pensara nacer. Esto ocurre en 1810. Fue denunciado el movimiento, fueron apresados los participantes en él, o los principales directores, que estaba dirigido por un gaditano, o sea, un español de Cádiz, Ciriaco Ramírez, que no tenía nada que ver con Juan Sánchez Ramírez. Un criollo caraqueño de Venezuela, Cristóbal Huber, y un criollo nuestro, apellido Félix, de la zona de San Juan de la Maguana, Azua, que fueron quienes obtuvieron apoyo militar de Petión. Y fueron los que iniciaron el movimiento que aquí se llamó en ese momento la Reconquista. Ahora bien, el pelotón italiano que había aquí fue el brazo armado con el que este grupo de mulatos, entre los cuales estaban Santiago Faló, José Ramírez, etc., contaban para dar el golpe militar contra el débil batallón español que había aquí en la plaza. Al ser denunciado y apresado, a todos los condenaron y ejecutaron. Hicieron un juicio, famoso juicio con tortura del agua y demás, y los ejecutaron de manera cruel, salvo a un teniente italiano, Emilio Pezzi, que dirigía el grupo de los soldados italianos, a quienes se les permitió ser fusilados. Pero los otros fueron, como estilaba España en la época, fueron paseados en burro, llenos embarrados de alquitrán, con plumas, etcétera, a tambor batiente, ahorcados en la Plaza de Armas, actual Parque Colón, luego descuartizados sus cuerpos, fritos en alquitrán y en aceite y colocados en los sitios en que más visibles pudieran estar. Por ejemplo, Santiago Faló se reunía con los compiladores en una mata de Anacagüita que había a la entrada de Lidia. Hay que dar una hija de ella todavía, una mata cagüita pequeña, donde hay una estación o algo de carro, que venden carro ahí, lo que se llama la estancia de los Vicini. Ahí pusieron la cabeza de Faló, en una jaula. En la puerta pusieron la cabeza de José Rodríguez. O sea, aplastaron ese movimiento. Ahora Juan Sánchez Ramírez desaparece poco tiempo después y surge un gobierno colonial provisional encabezado por el teniente del rey José Núñez de Cáceres, quien no solamente hizo aquí la primera emisión inorgánica de papeleta en 1812, sino que fue el perseguidor como fiscal e interrogador de los conspiradores de 1810, de la llamada Revolución de los Italianos, así se conoce. Con la promulgación en julio de 1812 de la Constitución de Cádiz, la primera constitución liberal española, se eliminaban los odiosos tribunales de la Inquisición. Se dejaba abierta la posibilidad de que los blancos, mulatos y negros libres nacidos en las colonias españolas pasaran a ser ciudadanos con derecho a enviar sus representantes a las Cortes. La Constitución de Cádiz fue recibida con mucha simpatía entre los criollos de Santo Domingo, pero al no abolir la esclavitud, dejó abierta la posibilidad de que sus tímidas conquistas fueran usurpadas por las autoridades coloniales. Tomando como argumento que el gobierno de la parte española usurpaba la libertad que las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación habían concedido, un grupo de negros esclavos de Mendoza y Mojarra en la zona oriental de Santo Domingo, encabezados por Pedro de Seda, José Leocadio, Pedro Enríquez, María de Jesús y otros que eran libres y esclavos, intentaron un levantamiento armado. Con apoyo a través de Petión, intentaron iniciar un movimiento armado para abolir la esclavitud, la discriminación racial y proclamar un Estado libre e independiente incorporado a Haití, o sea, unido a Haití. Hubo otro movimiento en 1814 de Manuel Joaquín del Monte. Fue denunciado, hecho prisionero, juzgado y llevado a la isla de Ceuta. En 1821 es cuando estallan los movimientos más grandes,
en la Mata de Farfán, San Juan de la Maguana, Asua, Neiva por el sur y por el norte en Dajabón, Montecristi y Sabaneta, actual Santiago Rodríguez, y Guaraguanó, actual Monción. Por querer la independencia y conducta vertical, es a Ciriaco Ramírez que debemos celebrar. En medio de este ambiente de agitación social y política, surgieron dos bandos políticos en la parte dominicana. Uno que conspiraba contra el decadente régimen colonial, encabezado por José Núñez de Cáceres, para integrar el país a la Gran Colombia, en la Confederación de Países Suramericanos liberados por Simón Bolívar, pero manteniendo la esclavitud, y otro que propugnaba por liquidar el régimen español y unificar la isla bajo el mando de Boyer, el nuevo presidente haitiano. Sobre esto, el historiador Roberto Casá. Núñez de Cáceres era un liberal, desde luego no era un liberal demócrata, pero ya era un liberal y era un criollo independentista. De tal manera, aunque siguió siendo un funcionario español,